En el corazón de un vibrante barrio, donde las risas de los niños resonaban y los aromas de la cocina casera flotaban en el aire, Elías era un faro de prosperidad y bondad. Su taller de carpintería, heredado de su padre, florecía, creando muebles que no solo eran funcionales sino también obras de arte. Su esposa, Sofía, iluminaba su hogar con su calidez y creatividad, y sus 3 hijos llenaban sus días de alegría y travesuras. Elías no solo compartió su éxito material, sino también su tiempo y su corazón, involucrándose en proyectos comunitarios, ofreciendo su ayuda a los vecinos y guiando a los jóvenes aprendices con paciencia y sabiduría. Su vida era un tapiz de armonía y propósito, un ejemplo de cómo el trabajo arduo y la integridad podían tejer una existencia plena. Pero, ¿alguna vez se han detenido a pensar en la fragilidad de la felicidad? En cómo, en un instante, los nacimientos de nuestra realidad pueden temblar sin advertencia previa. Un día que comenzó con la promesa de sol y productividad se tornó sombrío con la llegada de noticias inesperadas. Primero, un incendio arrepentido y voraz consumió su amado más alto, reduciendo a cenizas no solo su medio de vida sino también los recuerdos y el legado de su familia. Luego, una inversión que parecía segura se derrumbó, llevándose consigo los ahorros que tanto le habían acumulado de costado. Las pérdidas materiales fueron un golpe devastador, pero la verdadera prueba de su espíritu aún estaba por venir. La tragedia no vino sola. Una enfermedad repentina y agresiva se llevó a su hijo menor, sumiendo el hogar de Elías en un silencio doloroso. La risa fue reemplazada por el llanto, la alegría por la desesperación. La sombra de la pérdida se expande sobre cada rincón de sus vidas, amenazando con consumir la luz que una vez los había unidos. Elías, el hombre fuerte y generoso, se encontró tambaleándose bajo el peso de un dolor inimaginable. ¿Cómo reaccionarías tú si el universo pareciera conspirar para arrebatarte todo lo que amas? ¿Te aferrarías a la rabia y la amargura, o buscarías una luz incluso en la oscuridad más profunda? En medio del caos y la desolación, Elías se retiró a un silencio introspectivo. No se derrumbó en gritos de desesperación ni maldijo su destino. En cambio, buscó refugio en el jardín que tanto amaba, ahora descuidado y marchito como su propia alma. Allí, en medio de la quietud, comenzó una lucha interna. No era una lucha por respuestas fáciles o culpables convenientes, sino una búsqueda silenciosa de significado en medio del sentimiento aparente. ¿Qué visión interior comenzó a surgir en la noche oscura de Elías? Una visión que trascendía la comprensión inmediata del sufrimiento. La comunidad, al ver la transformación de Elías, no solo lo apoyó en la reconstrucción material sino que también se unió a él en un espíritu renovado de solidaridad y compasión. La tragedia que había golpeado a Elías, aunque dolorosa, había desenterrado una profundidad de conexión y empatía en el barrio que antes permanecía latente. En la noche más oscura, Elías no solo había encontrado una nueva fortaleza interior, sino que también había revelado una verdad oculta sobre la capacidad de la comunidad para unirse y sanar. Años después, el taller reconstruido de Elías no solo era un lugar de trabajo, sino también un centro de encuentro para la comunidad. Los aprendices no solo aprendían el oficio de la carpintería, sino también lecciones de vida jóvenes sobre la perseverancia, la empatía y la importancia de encontrar belleza incluso en las imperfecciones. Elías, con sus manos curtidas y su mirada serena, se había convertido en un consejero silencioso, un faro de esperanza para aquellos que atravesaban sus propias tormentas. Su historia se contaba en voz baja, no como una tragedia, sino como un testimonio de la capacidad humana para trascender el dolor y encontrar un nuevo propósito. Un día, una joven llamada Ana llegó al taller. Había perdido a su familia en un desastre natural y se sentía consumida por la rabia y la desesperación. Al ver la paz que irradiaba Elías, a pesar de su propio pasado marcado por la pérdida, se acercó con cautela. No buscaba respuestas fáciles, sino un cumplimiento de la posibilidad de seguir adelante. Elías no intentó minimizar su dolor ni ofrecer consuelos vacíos.
En cambio, la invitó a trabajar en el taller, a encontrar en el ritmo constante del trabajo manual un espacio para la reflexión y la sanación. Juntos, trabajaron la madera, sintiendo bajo sus dedos la textura áspera que lentamente se transformaba en formas suaves y funcionales. Elías compartió historias silenciosas a través de su ejemplo, mostrando cómo las cicatrices del pasado pudieron convertirse en marcas de fortaleza y sabiduría. Ana, al ver su serenidad y escuchar fragmentos de su propia historia, comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza encenderse en su interior. Aprendí que el dolor, aunque inmenso, no tenía por qué definir su futuro. Con el tiempo, Ana no solo se convirtió en una hábil carpintera, sino también en una parte integral de la comunidad, extendiendo la misma mano de ayuda y comprensión que Elías le había ofrecido. La noche oscura que ambos habían atravesado no se había borrado, pero había perdido su poder paralizante. Se había transformado en una fuente de empatía y una motivación para construir un futuro donde la conexión y el apoyo mutuo fueran los nacimientos. La historia de Elías trascendió las fronteras del barrio, llegando a oídos de personas que enfrentaban sus propias pérdidas y desafíos en diferentes rincones del mundo. Su silencio en la noche oscura, lo que nadie vio en su momento de mayor desesperación, se reveló como una profunda introspección. Una conexión con una fuerza interior que le permitió no solo sobrevivir sino también convertirse en un catalizador de esperanza para otros. Su vida se convirtió en una respuesta silenciosa a la pregunta de cómo encontrar luz en la oscuridad, no negando el dolor, sino trascendiéndolo a través de la resiliencia, la comunidad y la búsqueda de un propósito renovado. Y así, la historia de Elías continuó escribiéndose, no con palabras grandilocuentes, sino con actos de bondad silenciosa y la persistente creencia en la capacidad del espíritu humano para florecer incluso en el suelo más árido. Al final de sus días, Elías yacía en su humilde hogar, rodeado del cariño silencioso de aquellos cuyas vidas había tocado. Ana, ahora una mujer fuerte y compasiva, sostenía su mano, recordando las primeras semanas en el taller, el consuelo silencioso que había encontrado en su presencia. Los que una vez fueron aprendices ahora eran maestros, transmitiendo no solo las habilidades del oficio jóvenes sino también la filosofía de vida que Elías les había inculcado, la importancia de la empatía, la resiliencia y la búsqueda de significado incluso en el sufrimiento. Mientras la luz de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando su rostro sereno, Elías pareció esbozar una leve sonrisa. Quizás recordaba el jardín marchito de su dolor, y cómo, con el tiempo, había florecido de nuevo, no con la exuberancia despreocupada de antes, sino con una belleza más profunda, marcada por la experiencia. Quizás vio el tapiz de vidas que su propia noche oscura había ayudado a tejer, una red de conexión y apoyo que trascendía las palabras. Cuando su último aliento se desvaneció, no hubo un grito de dolor, sino un suspiro colectivo de gratitud. La comunidad había perdido a su faro silencioso, pero la luz que él había encendido continuaba ardiendo en los corazones de aquellos a quienes había inspirado. Su historia, la historia de lo que nadie vio en su noche más oscura, se convirtió en un legado vivo, transmitido de generación en generación, no como una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, sino como un testimonio del poder del espíritu humano para encontrar esperanza, conexión y un propósito renovado incluso en los momentos más oscuros. Y aunque Elías ya no estaba básicamente presente, su silenciosa elocuencia continuó resonando, grabándoles a todos que incluso en la noche más profunda, la luz de la resiliencia y la conexión humana siempre tiene el potencial de amanecer. Años después de la partida de Elías, su taller se conservó, no como un museo polvoriento, sino como un espacio vivo donde la madera seguía tomando forma y las historias seguían compartiéndose. Ana, ahora la sabia matriarca de la comunidad, guiaba a las nuevas generaciones de aprendices, transmitiendo las habilidades de la carpintería junto con las lecciones silenciosas que había aprendido de Elías.
Les mostraron las cicatrices en la madera, explicándoles cómo las imperfecciones podían convertirse en parte de la belleza y la resistencia de la pieza final, una metáfora tácita de la misma vida. Los jóvenes que nunca conocieron a Elías escuchaban con reverencia las historias que se contaban sobre él, no como un santo o un héroe, sino como un hombre común que había enfrentado una oscuridad profunda y había encontrado una manera de iluminar su propio camino y el de los demás. Su silencio ya no se percibía como un signo de dolor, sino como un espacio de profunda reflexión y conexión con una fuerza interior inquebrantable. La leyenda de Elías se expandió más allá del barrio, inspirando a comunidades enteras a crear sus propios talleres de esperanza, espacios donde aquellos que sufrían podrían encontrar consuelo, apoyo y la oportunidad de reconstruir sus vidas con sus propias manos. Su historia se convirtió en un recordatorio silencioso de que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en palabras elocuentes o acciones grandiosas, sino a menudo en la quietud de la introspección y la persistencia silenciosa del espíritu humano para encontrar la luz incluso en la noche más oscura. Y así, el legado de Elías continuó, un testimonio perenne de la capacidad de la oscuridad para dar a luz a una nueva forma de esperanza y conexión.